Hola, ¿qué tal? Nuevamente te saluda tu amigo y contador Samuel Alcántara y hoy en este video vamos a hablar acerca de un derecho que tienen todos los trabajadores y vamos a hablar acerca de la PTU. Y este video tiene una finalidad de hacer un análisis del impacto que tiene la reforma en materia de subcontratación, del personal en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conocida como la PTU. Este video está orientado a patrones, trabajadores, abogados, estudiantes y en general a cualquier persona interesada en este tema. Así que los trabajadores cuentan con ciertos derechos constitucionales. Uno de ellos es el derecho a la PTU. Por otro lado, todos los patrones están obligados al reparto de la misma, con algunas excepciones específicas, como las empresas de nueva creación por su primer año de funcionamiento, o bien si se dedican a la elaboración de un producto nuevo, se extiende el periodo hasta sus primeros 2 años de funcionamiento, o si se trata de una empresa de la industria extractiva, sería durante el periodo de exploración, casos mencionados a modo de ejemplificación, mismos que serán analizados durante este video. Hasta el 23 de abril de 2021, existían esquemas laborales que permitían a las empresas librarse del reparto de utilidades a los trabajadores de manera legal a través de la subcontratación del personal, conocida como el outsourcing o insourcing, que no es más que la tercerización en el servicio de contratación. Es decir, si el trabajador laboraba para una empresa, pero su contrato no lo firmaba dicha compañía, sino una distinta, entonces muy probablemente se encontraba laborando bajo este supuesto, por lo que muchas empresas adoptaron dichos esquemas que, por un lado, beneficiaba al patrón al ahorrarse el reparto de la PTU, pero sin embargo, limitaba al trabajador en su derecho constitucional antes mencionado. Tema principal de este artículo: ante la reciente reforma laboral, entra en vigor el pasado 24 de abril de 2021, misma que prohíbe la subcontratación de personal y solo permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, conocida como el REPSE, en aras del futuro para el trabajador y los patrones respecto al reparto de utilidades. En este video revisaremos los efectos y cambios que tiene dicho reparto ante la reforma antes mencionada. Y hay un fundamento jurídico. El fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 123, apartado A, fracción 9, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, el 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y título 2 de las personas morales. Vamos a hacer el análisis del texto. ¿Quién tiene derecho a participar en este reparto de utilidades y quién no? ¿Te has preguntado? Quizás tienes esa duda. Bueno, tienen derecho todos los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón, inclusive las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, así como los trabajadores que hayan sufrido un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, y también aquellos trabajadores eventuales, siempre y cuando hayan trabajado por lo menos 60 días durante el año. No tienen derecho los directores, administradores, gerentes generales, los trabajadores del hogar, trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el año, ningún trabajo con el pago de honorarios al no existir una relación laboral subordinada. ¿Quiénes están obligados al reparto de utilidades y quiénes no? A veces tenemos esa duda. Bueno, le corresponde el pago de la PTU
a todos los patrones, ya sean personas físicas o sean morales, que tengan trabajadores colaborando con ellos mediante el pago de un salario. Lo anterior en búsqueda de una estimulación a la productividad de los trabajadores y garantizar una mejor distribución de la riqueza para alcanzar una prosperidad común. No están obligados al reparto de la PTU las empresas de nueva creación, como lo dije anteriormente, por su primer año de funcionamiento, empresas de nueva creación que se dediquen a la elaboración de un producto nuevo, se extiende el periodo hasta sus primeros 2 años de funcionamiento, empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación, instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta, el ISR, no superior a 300,000. Empresas con pérdidas. ¿Cómo se determina el pago de la PTU? ¿Te has preguntado? Para este apartado se debe tomar en consideración el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice lo siguiente. Fíjate lo que dice: el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley de los impuestos sobre la renta, por lo que nos me permití transcribir el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, mismo que en sus 2 últimos párrafos indica el procedimiento para determinar la renta gravable para el pago de la PTU. El artículo 9 dice lo siguiente: las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta implicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Número 1. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en sus casos las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto del ejercicio se pagará, mediante declaración que representarán ante las autoridades autorizadas dentro de los 3 primeros siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Para determinar la renta gravable, a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta gravable, en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Una vez mencionado lo anterior, estaremos hablando de un porcentaje fijado del 10% sobre la utilidad fiscal reportada en la declaración anual de ISR, misma que será destinada en el proceso para su determinación, tratándose de personas morales o de personas físicas, inclusive entre personas
físicas de distintos regímenes fiscales vigentes. Para estos efectos, voy a ejemplificar a continuación un caso práctico, atendiendo a lo antes mencionada la Ley del Impuesto sobre la Renta en su título 2 de las personas morales, suponiendo una PTU correspondiente al ejercicio fiscal del 2021 a pagar en el 2022. Y fíjate, la tabla que te voy a proyectar, el Excel que te voy a proyectar, vamos a determinar la base para la PTU. Bueno, los ingresos de la empresa, los ingresos acumulables en ISR son 25.634.798 y esto es lo mismo para PTU. A estos ingresos acumulables le vamos a restar las deducciones autorizadas. En esta empresa fueron 21.165.650. Para PTU le vamos a restar 21.210.451.000. Bueno, vamos a lo siguiente. También le vamos a restar no deducibles por prestaciones. Para PTU vamos a restarle 645.817. Y también para ISR le vamos a restar la PTU pagada en el ejercicio, que fueron 745.639. Esto nos va a dar una utilidad fiscal base para PTU y la utilidad fiscal, en ISR son 3.723.509 y para PTU nos da una utilidad fiscal de 3.778.530. Bueno, para determinación de la PTU a repartir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la renta gravable base para PTU, que ¿cuál es? 3.778.530. Esta cantidad la vamos a multiplicar por el porcentaje que había dicho anteriormente, que era el 10%, y esto nos va a dar igual a la PTU a repartir a los trabajadores, y como resultado tenemos 377.853. Una vez conocido el procedimiento para determinar la renta gravable para el pago de la PTU, se atenderá lo señalado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se derivará en dos partes iguales, se dividirá. Vamos a dividirlo en dos partes iguales y la primera se deberá repartir por igual entre todos los trabajadores, pero tomando en cuenta el número de días trabajados de cada uno durante el año, independientemente del monto de los salarios que percibieron. Quiere decir que se tomarán en cuenta a todos los trabajadores con derecho a participar en las utilidades. Se contarán los días que trabajó cada uno y se sumarán los días trabajados de forma global, es decir, de todos los trabajadores. Y posterior a ello, se dividirán los días que trabajó cada uno entre los días que se sumaron todos los trabajadores para conocer el porcentaje de participación que les corresponde a cada uno. Por último, se multiplicará dicho porcentaje por la primera parte a repartir de PTU para conocer el importe en dinero que le corresponde en forma individual a cada trabajador. Pon atención en la siguiente tablita del Excel que voy a compartir y vamos a determinar de partes iguales a repartir. Bueno, ya teníamos el monto anterior que era de 377.853, fácilmente esta cantidad la vamos a dividir entre dos y nos va a dar dos cantidades. Las dos cantidades tienen que ser iguales. La primera parte a repartir, que es de 188.926.50, y la segunda parte que se va a repartir, que es la misma cantidad,
de 188.926.50. Ahora sí, pon atención porque estamos en el caso práctico. Y ahora vamos a repartir por trabajador la primera parte. Y en este caso práctico tengo a 2, 4, 5, 6, 7, 8, a 10 personas. Cada una tiene un nombre ahí, el nombre del empleado, los días trabajados en el año por trabajador, y cada empleado, bueno, tiene diferentes días trabajados. El primero tiene 365, el segundo 110, el tercero 365, 200, 187, 365, 96, 213, 99 y el último, Isabela, 164. Y esto nos va a dar un total de 2.164. Bueno, ya teniendo esta cifra, esto nos va a dar un total de días trabajados en el año de todos los trabajadores, y lo vamos a poner en otra columna, como lo estás viendo en el Excel, 2.164 para todos los trabajadores. Esto vamos a sacar el porcentaje de participación, y como 365 entre 264, pues nos va a dar un 17%. Esto lo vamos a hacer con estos 10 trabajadores, y al último nos tiene que dar un 100%, como lo estás viendo aquí en la tabla. Bueno, la primera parte que se va a repartir, como lo habíamos visto en la tabla anterior, era de 188.926.50. Bueno, aquí vamos a calcular la utilidad que le toca a cada uno de los empleados conforme a los días trabajados y al porcentaje que le toca. Bueno, al primer empleado le tocan 31.866.07, al segundo le va a tocar 9.603.47, y así sucesivamente con cada uno de los empleados hasta llegar al monto total de los 188.926.50. ¿Se dan cuenta? Bueno, en el Excel pues, lo podemos hacer con fórmula y prácticamente nos va a arrojar el resultado. Y la segunda parte se va a dividir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El primer empleado, de sus salarios devengados durante el año por trabajador, fueron de 181.071.88. El segundo obtuvo 70.528.51. El tercero, 193.071.88. El segundo, 102.779.11. El que sigue, él obtuvo 96.398.47. El siguiente, 187.071.88. El que sigue, 77.733.97. El que sigue, él obtuvo 124.159.76. El que sigue obtuvo también 82.975.66. Y el último, Isabela, 104.878.87. Esto nos da un total de 1.220.670. Este factor lo vamos a tomar en cuenta para sacar los salarios devengados en el año de todos los trabajadores, y se lo vamos a colocar aquí en el Excel a todos los empleados, a los 10 empleados. Estas cantidades las vamos a dividir y nos va a dar un porcentaje de participación de cada uno. Si se dan cuenta, este segundo reparto es muy diferente al anterior. Y bueno, aquí el primero obtiene el 15%, el segundo el 6%, el 16%, el 8%,
el 8%, el 15%, el 6%, el 10%, el 7%, el 9%, y en total nos tiene que dar 100%. ¿Sale? Estas cantidades, estos tres factores que tenemos aquí en la tabla, los salarios devengados durante el año por el trabajador y los salarios devengados en el año de todos los trabajadores, esta cantidad del primer empleado de 1.220.670 la vamos a dividir entre 181.171 y nos dará el porcentaje del 15%. Bueno, siguiente nos va a dar la segunda parte. Vamos a colocar la segunda parte a repartir, que es la misma cantidad que pusimos en la tabla anterior de 188.926.50. Y bueno, en consiguiente nos va a dar la PTU a repartir por trabajador, y si multiplicamos 15% por 188.926.50 nos va a dar la cantidad de 28.025. ¿Sale? Y así le vamos a hacer sucesivamente con los otros empleados hasta llegar a la suma total que nos tiene que dar igual a la segunda parte a repartir, que son 188.926.50. Es importante mencionar que para la segunda parte también se debe tomar en cuenta los artículos 84 y 124 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que mencionan que se entenderá por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, sin considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Tampoco por el tiempo extraordinario, por lo que los últimos importes plasmados en el ejercicio anterior son únicamente por cuota diaria, recuérdalo. Posteriormente, se tomarán en cuenta las proporciones determinadas anteriores y se sumarán para conocer cuál será el importe de la participación en las utilidades que le corresponderá a cada uno de los trabajadores. Cabe destacar que en este caso, en específico, no se considera que hay trabajadores sindicalizados dentro de la empresa. De lo contrario, se tendría que procurar la atención en la fracción 2 del artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo, que indica una limitante del salario más alto del trabajador sindicalizado, más 20% como tope máximo de salario considerado para el reparto de PTU a los trabajadores de confianza respecto a la segunda mitad de PTU a repartir, con la finalidad de nivelar el reparto entre todos los trabajadores. Vamos a ir a la siguiente tabla, y esta tabla nos va a dar el monto total de la PTU a repartir a cada trabajador. Bueno, tenemos aquí el nombre de los empleados de la empresa, y tenemos por un lado la siguiente columna es la PTU a repartir que se calculó de la primera mitad, y en la siguiente columna tenemos todas las cantidades de la PTU a repartir de la segunda mitad. ¿Qué vamos a hacer? Fácil y sencillo, solamente tenemos que sumar estas cantidades y nos va a dar el resultado de la PTU total a repartir para cada trabajador. Y vamos a empezar con el primer empleado, que él va a recibir 59.891.08, el siguiente va a recibir 20.519.37, el siguiente va a recibir 61.748.39, el que sigue va a recibir 33.368.27, el siguiente recibirá 31.245.76, el que sigue va a recibir 60.819.71, el siguiente va a recibir 20.412.32, el que sigue va a recibir 37.000
21.812.37, el que sigue recibirá 21.485.50 y el último va a recibir 30.550.30, dando como suma total la cantidad de 377.853. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Con el Excel podemos calcularlo muy fácilmente. Hasta este punto, el cálculo del reparto de utilidades sigue prevaleciendo de la misma manera que se realizaba. Es entonces para los trabajadores que laboran bajo esquemas de subcontratación de personal en donde se percibirá el mayor cambio, no en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo del tema. ¿Cómo funcionaba la subcontratación de personal para no ejecutar el reparto de utilidades? Por eso es que si vinieron tantos cambios en cuestiones de empresas, en cuestiones fiscales, y anteriormente, como se mencionaba al inicio de este video, muchas empresas adoptaban estos esquemas de subcontratación de personal para eludir sus obligaciones laborales en cuanto a la participación de los trabajadores de las utilidades, separando la empresa que generaba las utilidades de la empresa que tenía a los trabajadores y que no generaban utilidades. Por tanto, se extinguía el derecho de los trabajadores a percibir el reparto de utilidades porque simplemente transferían a los trabajadores a un tercero, ya sea que fuera a través de un outsourcing o insourcing, y en el mejor de los casos, para el trabajador, la empresa contratante generaba pocas utilidades y como consecuencia, la PTU repartida eran en las mismas proporciones. Los trabajadores que laboraban bajo subcontratación de personal percibirán PTU a partir de la reforma. Bueno, dentro de la mencionada reforma en materia de subcontratación, se contemplaron algunos aspectos relevantes mismos que tienen relación directa con la PTU. Uno de los principales es la prohibición de la subcontratación de personal. Es decir, cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, por lo que las empresas adquieren la obligación de reconocer a los trabajadores a su disposición a través de la situación patronal sin afectar el historial del trabajador como la antigüedad, de modo que atendiendo la cuestión planteada, aquellos trabajadores que laboraban bajo los esquemas de subcontratación, si percibían el derecho a la PTU a partir de la reforma, en otras palabras, la PTU del ejercicio fiscal de 2021 será pagada en el ejercicio fiscal 2022 bajo estos supuestos. Es importante mencionar que si bien se prohibió la subcontratación de personal, sí se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando estos no se relacionen con el objeto social ni con la actividad económica preponderante de la beneficiaria, pero bajo ciertas reglas que se resumen en la obtención del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, muy conocida como el REPSE. Tema del que no se tratará analíticamente, ya que en este caso no participan en el reparto de utilidades. De la misma forma, como parte de la reforma, se adicionó la fracción 8 en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice lo siguiente: el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. El monto de la participación de la utilidad tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador, lo que significa que a partir del citado texto se establece un límite mismo que lo vamos a ver en un video siguiente, porque
está muy largo. Espero que te haya servido hasta aquí este video. Te comento que este papel de trabajo que estás viendo, el Excel, lo voy a dejar en el primer comentario para que lo busques en un grupo de Facebook que ahí tenemos, y espero que sea de gran beneficio, de gran ayuda para tu despacho, para tu empresa, para ti estudiante que estás aprendiendo, que estás estudiando. También te comento que el siguiente video vamos a hacer el mismo caso práctico, pero haciendo el ISR, aplicando el ISR para la PTU. Así que gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal, de darle clic a la campanita. Y por hoy es todo. Soy tu amigo y contador Samuel Alcántara, y esperando que tengas un día muy bendecido. Nos vemos en el próximo video.